Nunca pensé que el fin del mundo sería así. Silencio. Y después caos. Caos absoluto. Me llamo Alejandro Cortés, sargento del 14º Batallón de Respuesta Rápida. 20 años al servicio. 20 años siguiendo órdenes, creyendo que entendía cómo funcionaba el mundo, que todo tenía un orden, un sentido, que siempre habría una línea que defender, un enemigo que enfrentar, un protocolo que seguir. Estaba equivocado. Todo comenzó como un murmullo. Algo que viajaba entre las frecuencias del ejército y los reportes civiles, disturbios en hospitales, ataques aislados, personas mordiendo a otras personas. Alguien decía que era un brote de rabia, otro hablaba de drogas, otros no sabían qué decir. A las 6 de la mañana recibimos el primer reporte formal. El hospital central había colapsado, personal médico atacado, pacientes fuera de control. Pedían apoyo urgente. Una patrulla fue enviada, nunca regresó. No pasó mucho para que los rumores se volvieran realidad. Desde mi puesto en Fort Mattis, observaba la ciudad a lo lejos, envuelta en humo. Luego comenzaron a llegar los primeros heridos, civiles, policías, algunos soldados. Pero esos no eran heridos normales. Entraban sangrando, con mordidas profundas, la piel desgarrada. Los médicos intentaban estabilizarlos, pero algo andaba mal. Algunos, minutos después de declararlos muertos, se levantaban, con los ojos apagados, la piel pálida, moviéndose como marionetas rotas y lanzándose contra cualquiera que tuvieran cerca. Las primeras muertes dentro de la base nos tomaron por sorpresa. Nadie entendía qué estaba pasando. Nadie sabía cómo reaccionar. Disparamos. Claro que disparamos, pero no servía de nada. No les dolía. No se detenían. Hasta que uno de mis hombres, Mendoza, descubrió lo que luego se volvería la regla de oro de este nuevo infierno. Un disparo directo a la cabeza. Solo así caían. Solo así dejaban de moverse. A esa hora, la palabra protocolo dejó de tener sentido. El miedo comenzó a comerse todo. Me acerqué al centro de mando buscando órdenes. Lo que encontré fue al general Ruiz, gritándole al gobernador por la radio, exigiendo evacuar la ciudad de inmediato. Del otro lado, la respuesta fue la más fría que he escuchado en mi vida. Ciudad Nueva Esperanza está perdida. Proceda según su criterio. Ahí lo supe. Estábamos solos. Salí del cuartel general mientras la base comenzaba a desmoronarse. Las puertas principales estaban siendo golpeadas por grupos de civiles desesperados. Algunos rogaban ayuda, otros simplemente intentaban cruzar, empujando, gritando. Pero detrás de ellos venía algo peor. Los vi. Cuerpos que no deberían estar de pie. Gente con los huesos expuestos, con la carne colgando, arrastrándose, corriendo, algunos a 4 patas, otros tambaleando, pero todos con la misma hambre en los ojos. Las ametralladoras comenzaron a disparar. Las balas atravesaban torsos, arrancaban miembros, pero no era suficiente. Por cada uno que caía, otros 5 seguían avanzando. Vi como uno de los míos, Torres, quedaba atrapado cuando un civil desesperado lo empujó hacia la verja. Los infectados lo alcanzaron en segundos. No pude hacer nada. Solo vi cómo lo arrastraban al suelo, cómo su grito se perdía bajo una marea de dientes y carne desgarrada. Ese fue el momento en que mi instinto de soldado se apagó. Lo único que quedó fue el instinto de padre. Mi hija, Lucía, 7 años, estaba del otro lado de la ciudad, con su madre. Yo debía llegar a ella. Corrí hacia la armería. Tomé un rifle, 2 cargadores extra, una pistola, un machete y lo que quedaba de munición. Revisé el mapa. Las rutas principales estaban comprometidas. Las líneas de evacuación ya no existían. La línea, ese corredor seguro que el gobierno había prometido, se había convertido en un cementerio. Sabía que no podía volver por la carretera. Tendría que atravesar las calles, buscar rutas secundarias, moverme por entre los escombros, los barrios en llamas, los supermercados saqueados, las gasolineras explotadas. Cuando crucé la puerta trasera de Fort Mattis, lo que vi me cortó la respiración. La ciudad, Ciudad Nueva Esperanza, ya no existía como la conocía. Había humo por todas partes, autos chocados, incendiados, alarmas sonando, ventanas rotas, cuerpos, algunos quietos, otros moviéndose lentamente. Avancé con el rifle al pecho, la vista clavada en cada sombra, en cada esquina. Las calles eran trampas mortales. Cualquier ruido podía ser una sentencia. Vi cosas que jamás olvidaré. Una familia encerrada dentro de un coche, rodeada, golpeando los vidrios mientras esas cosas los devoraban vivos. Un hombre que se disparó en la cabeza antes de que lo alcanzaran y que, minutos después, volvió a levantarse. Una niña, de no más de 4 años,
con el vestido cubierto de sangre, caminando sola en medio de la avenida, arrastrando un osito de peluche y con la mandíbula colgando, y entendí que esto no era una crisis, no era una epidemia, era el fin, pero no iba a caer aquí. No, aún no. No mientras mi hija siguiera viva, no mientras yo respirara. Me llamo Alejandro Cortés, y estas son las primeras 24 horas del fin del mundo. La rutina antes del colapso, primeros signos de que algo está mal. Desperté esa mañana como cualquier otra. A las 5 en punto, me levanté, me lavé la cara y me miré en el espejo del baño de los barracones. Ojeras profundas, barba de 3 días y esa arruga en la frente que me recordaba cada decisión difícil tomada en años de servicio. Pensé en Lucía, siempre lo hacía. Agarré el teléfono para mandarle un mensaje, pero no había señal. Cosa rara, pero no imposible. Esa zona siempre tenía problemas de cobertura. Me dije que intentaría más tarde. En el comedor del fuerte, el ambiente era como siempre. Soldados medio dormidos, otros bromeando, algunos viendo videos en sus celulares mientras desayunaban. El café estaba rancio, los huevos fríos, nada nuevo. A eso de las 6 menos 10, entró el teniente Vargas con cara pálida, más de lo normal. Golpeó la mesa con la mano abierta y gritó: «¡Atención! Necesito 2 escuadrones listos en 5 minutos. Hay disturbios en el hospital central». Nos miramos unos a otros. Nadie entendía bien. ¿Disturbios? ¿A esa hora? Parecía absurdo. Vargas continuó: «Reportan ataques de...». Dudó un segundo, como si le costara decirlo. «De pacientes hacia el personal médico. Mordeduras. Gente violenta». Hubo risas, claro. Siempre hay risas cuando alguien dice algo que suena absurdo. «¿Qué es esto? ¿Otra maldita protesta?», soltó López, uno de los nuevos. «No, carajo, no es una protesta, es algo más. Salgan ya», ordenó Vargas. No me tocaba salir en esa patrulla. Mi turno empezaba en la central de comunicaciones a las 8. Así que me quedé revisando los monitores y escuchando las frecuencias. Los primeros 20 minutos fueron puro caos controlado. Gritos, órdenes cruzadas, nada fuera de lo común. Pero a las 6:30, la frecuencia del escuadrón Alfa se llenó de interferencias, jadeos y después, disparos. Muchos disparos. «Están locos, nos están atacando, no se detienen», se escuchó. Y luego, silencio. Miré a Vargas. Su cara estaba tan blanca que parecía de yeso. Tomó el teléfono satelital y marcó directo al comando central. «Solicito permiso para activar protocolo de contención», dijo. «Confirmo múltiples bajas. Situación fuera de control». Silencio en la línea. Después, la respuesta. «Protocolo denegado. Mantenga posición. Evalúe situación». Los de arriba, siempre tan rápidos para mirar a otro lado cuando las cosas empiezan a oler mal. A las 7, todo se volvió real. Entraron los primeros vehículos desde la ciudad. Ambulancias, patrullas y hasta coches civiles. Algunos llenos de heridos, otros de cuerpos. Los médicos de la base corrieron a ayudarlos, pero no sabían lo que venía. Nadie lo sabía. Vi cuando bajaron a un hombre con el abdomen desgarrado. Respiraba apenas, los ojos en blanco. Lo pusieron en una camilla. Los doctores intentaban detener la hemorragia cuando, de la nada, el tipo se levantó y le arrancó la oreja a uno de ellos de un mordisco. Todo se congeló por un segundo. Luego, gritos, sangre. 2 soldados intentaron separarlo. Uno sacó su pistola y le disparó en el pecho. 1, 2, 5 veces. Nada. El hombre seguía moviéndose, como si no sintiera el más mínimo dolor. Hasta que alguien, sin pensarlo, le disparó directo en la cabeza. Solo ahí se desplomó. El silencio que quedó después fue peor que los gritos. Todos nos mirábamos como si el mundo acabara de romperse frente a nosotros. Y era exactamente eso lo que estaba pasando. Los reportes desde la ciudad se multiplicaban. Emergencias por todas partes. Accidentes, incendios, saqueos. Pero también mordeduras. Esa palabra se repetía en cada transmisión. Mordeduras. Revisé mi radio. Intercepté una conversación entre unidades civiles. Está en todas partes. No son drogadictos, no son locos. Son. No sé qué mierda son. A las 8, ya no se trataba de un brote aislado. El general Ruiz se presentó en la sala de mando. Su cara era la de un hombre que sabía que estaba viendo el inicio del fin. «Fort Mathis entra en protocolo de defensa interna», anunció. «Cierre de accesos. Prioridad. Contención y defensa». Las órdenes bajaban como lluvia ácida. Nadie sabía realmente qué hacer. Los manuales no hablaban de esto. No había entrenamiento para esto. A las 9, comenzaron los problemas internos.
Algunos civiles que buscaban refugio llegaron corriendo hacia la verja principal. Gritaban, lloraban, rogaban que los dejaran entrar. Otros forzaban la entrada, empujaban, golpeaban, trepaban las cercas. Y detrás de ellos, esas cosas. Recuerdo perfectamente ese momento. Un niño, no tendría más de 12 años. Corría descalzo, cubierto de sangre, con la ropa rasgada. Llegó hasta la verja, mirándome directamente a los ojos, con lágrimas en el rostro. «Por favor, ayúdame», susurró. Y justo detrás de él, una mujer, o lo que quedaba de ella, mandíbula abierta, media cara arrancada, con los huesos del brazo expuestos, avanzando con esa forma imposible, torpe, pero imparable. Mi dedo tembló en el gatillo. No sabía a quién disparar, a quién proteger, qué era lo correcto. El disparo vino de otro lado. No fue mío. La cabeza de la criatura explotó como un melón, y el niño cayó de rodillas, cubierto de restos. Corrí hacia él, lo tomé del brazo y lo arrastré hacia adentro. En ese momento, la verja cedió. Una avalancha de cuerpos vivos y muertos se lanzó hacia la base. Se activó la alarma general. Todos los soldados corrieron a las posiciones. Disparamos hasta que los dedos se nos entumecieron, pero no era suficiente. Nunca era suficiente. Vi caer a compañeros, algunos mordidos, otros derribados por la misma multitud que pretendía salvarse. Y cuando los mordidos caían, minutos después, se levantaban. A las 10 de la mañana, Fort Mattis ya no era un refugio, era una trampa mortal. La radio era un infierno de gritos y estática. Las órdenes se mezclaban con súplicas. La línea está comprometida. Repito, la línea no es segura. Las unidades que intentaban evacuar fueron emboscadas. Nadie sabía si por los infectados o por humanos armados que aprovechaban el caos para saquear y matar. El general Ruiz gritaba órdenes que nadie podía cumplir. El gobernador ya no respondía. Las comunicaciones con el gobierno se cortaron. A las 11 supe que tenía que decidir, quedarme o intentar salir. Miré alrededor. Los que quedaban vivos ya no seguían órdenes, corrían, disparaban a todo lo que se movía, algunos incluso entre ellos. Esto ya no era una operación militar. Esto era supervivencia. Tomé mi mochila, municiones, agua, el machete. Guardé una foto de Lucía. Me ajusté el chaleco y me dije a mí mismo, «No te mueres hoy, Cortés. No hoy». Me lancé hacia la puerta trasera del fuerte, esquivando cuerpos, disparando cuando era necesario. Cada metro ganado era un milagro, cada paso, una victoria. La ciudad era un infierno abierto, y yo solo era un hombre cruzando el umbral del fin del mundo, buscando una sola cosa, volver con mi hija. El personaje toma una decisión, huir, buscar a alguien, sobrevivir. No sé si fue instinto, miedo o simplemente un acto desesperado, pero en ese momento supe que ya no era un soldado. No, a partir de ese instante, solo era un hombre, un padre, y mi única misión era cruzar esa ciudad maldita para encontrar a mi hija. O morir intentándolo. Las calles alrededor de Fort Mattis eran un campo de guerra. Vehículos volcados, algunos en llamas, vidrios rotos cubrían la acera. Cuerpos, decenas de cuerpos esparcidos, algunos quietos, otros no tanto. Avancé con la espalda pegada a las paredes, el rifle en mano, los ojos buscando cualquier movimiento. Cada sombra, cada rincón, era una amenaza. A veces eran los muertos, otras veces los vivos. Pasé frente a una farmacia saqueada. Las puertas estaban destrozadas, las estanterías vacías. Dentro, una pareja discutía mientras llenaban mochilas con lo que quedaba. Medicamentos, vendas, comida. Me vieron, levantaron las manos, no querían problemas. «No buscamos pelea», dijo el hombre. «Solo queremos sobrevivir». Asentí en silencio y seguí adelante. En este nuevo mundo, nadie podía ser enemigo, hasta que lo fuera. Me movía siguiendo rutas secundarias, evitando las avenidas principales, que ya eran trampas de muerte. Sabía que tenía que llegar al barrio de San Marcos. Ahí vivía Lucía con su madre, pero eso significaba cruzar media ciudad, y media ciudad ya no existía. Los primeros 10 minutos fueron una carrera tensa. Agachado, esquivando escombros, cruzando patios traseros, saltando muros. Pero entonces, el sonido. Ese maldito sonido, un gemido gutural, constante, que venía de todas partes y de ninguna. No era un grito, era un lamento, un llamado. Y cuando escuchabas uno, sabías que había más. Me escondí tras un camión volcado. Miré hacia la intersección. Ahí estaban, no sé cuántos, 20, quizá 30. Avanzaban lentos, algunos arrastrándose, otros dando pasos torpes.
todos con la piel desgarrada, los ojos vacíos, algunos con trapos ensangrentados, otros desnudos, cubiertos solo de heridas abiertas y carne podrida. Sabía que si disparaba, más vendrían. Si me veían, estaba muerto. Esperé. Respiré lento. Conté los segundos mientras pasaban. 1, 2, 3. Entonces, un ruido, vidrio quebrándose. No fui yo. A mi derecha, un idiota. Un hombre joven, con una mochila enorme, tratando de forzar la puerta de una tienda. El ruido alertó a los muertos. Todos giraron. El chico se congeló un segundo y luego echó a correr. Mala decisión. Los muertos no caminan cuando escuchan. Corren. Corren como malditos animales hambrientos. Se lanzaron tras él. Lo alcancé a ver doblar la esquina, tropezar, caer. No gritó mucho, solo un gemido corto. Después, el sonido inconfundible de dientes desgarrando carne. Esperé. Sabía que, después de comer, algunos se quedaban ocupados, otros seguían buscando. Cuando la mayoría estaba encima del pobre diablo, aproveché. Me deslicé entre autos, salté un muro y corrí por un pasillo lateral. El barrio de Elías estaba cerca. Antes era zona policial. Ahora, territorio de saqueadores. Lo sabía. Había escuchado los informes. Ex policías, ex militares, civiles armados, algunos defendiendo lo suyo, otros haciendo lo que fuera necesario para sobrevivir. Y yo tenía que cruzar por ahí. Me detuve al borde de una avenida. Miré a ambos lados, vacía, o eso parecía. Crucé. A mitad de camino, escuché el clic. Demasiado tarde. ¡Alto ahí, cabrón! Voz masculina, seca, cargada de amenaza. Me giré lentamente. 2 tipos, armados. Uno con un fusil, otro con una escopeta recortada, rostros cubiertos con pañuelos. «Baja el arma», ordenó el de la escopeta. «Suavecito». Levanté las manos. «No busco problemas, solo estoy cruzando», dije. «Sí, claro, todos dicen eso». «¿Y qué llevas en la mochila, preguntó el otro. «Agua, municiones, comida, lo justo para sobrevivir». Se miraron. Uno asintió. El de la escopeta se acercó. «Dame la mochila», ordenó. Pensé rápido, si se la daba, quedaba jodido. Sin suministros, estaba muerto. Pero si hacía un movimiento en falso, me volaban la cabeza. Entonces, otro sonido, no disparos, no gritos. Peor, ese gemido otra vez, y luego otro, y otro. Los 3 giramos la cabeza al mismo tiempo. Por la calle, al menos una docena de infectados venían hacia nosotros. «Mierda», murmuró el del fusil. No lo dudé. Bajé las manos, levanté el rifle y disparé. No contra ellos, contra los infectados. 1, 2, 3 cayeron. Los otros 2 me miraron. Supieron lo mismo que yo. O luchábamos juntos, o moríamos. El de la escopeta comenzó a disparar. El del fusil también. Nos cubrimos mutuamente. Retrocedimos hacia una tienda con las cortinas metálicas medio abiertas. Nos metimos a empujones. Dentro, barricamos la puerta con lo que encontramos. Estanterías, sillas, un mostrador. Los muertos golpeaban, rascaban, gemían, pero de momento la barricada resistía. «¿Cómo te llamas?», preguntó uno mientras recargaba. «Cortés. Yo soy Marco, él es Fabián». Se limpió la frente. «No deberíamos estar peleando entre nosotros, cabrón. Afuera hay cosas peores», asentí. Por primera vez en horas sentí que alguien entendía lo que estaba pasando. «Busco a mi hija. Está en San Marcos», dije. Se miraron. Fabián negó con la cabeza. «Mala zona. Está jodido. Está lleno de esas cosas». «Lo sé, pero no me voy sin ella». Marco suspiró. «Si cruzamos juntos, hay más posibilidades, pero cuando lleguemos, cada quien sigue su camino». Acepté. En ese momento, las alianzas no eran amistades, eran acuerdos temporales entre personas que no querían morir. Esperamos un rato. Escuchamos cómo los golpes en la puerta se hacían menos frecuentes. Algunos de esos malditos perdían el interés si no había ruido o movimiento. Cuando el silencio volvió, salimos por la parte trasera de la tienda. Seguimos avanzando. Calles vacías, ventanas rotas, algunas casas en llamas. A lo lejos, escuchábamos disparos, a veces explosiones, y a veces cosas peores. Vi lo que quedaba de un convoy militar. 3 camiones calcinados, cuerpos esparcidos, algunos con uniforme, otros civiles. Y entonces, algo más. En el cielo, un helicóptero, no uno cualquiera. Era del gobierno. Lo reconocí por la matrícula. Volaba bajo. Y por un instante, creí que había esperanza, que alguien, en algún lado, aún estaba intentando salvarnos. Pero luego vi hacia dónde iba. Hacia el centro,
hacia la zona roja. Y lo entendí. No iban a rescatar a nadie. Iban a limpiar, a borrar todo lo que quedaba, porque para ellos, Ciudad Nueva Esperanza ya no existía. Apreté los dientes, aceleré el paso, miré el reloj. Pasaban las 11:30. Me dije a mí mismo: vamos, Cortés, el día apenas empieza. Cada calle que cruzábamos era peor que la anterior. No quedaba nada del orden, de la estructura, de la ciudad que conocí toda mi vida. Todo estaba roto, quemado o cubierto de sangre. Las sirenas ya no sonaban. Los teléfonos habían dejado de funcionar. Las señales de tránsito eran solo postes torcidos. Y los cuerpos estaban en todas partes. Algunos en montones, otros esparcidos como muñecos rotos. Algunos frescos, otros ya convertidos en esas cosas que ahora gobernaban las calles. Caminábamos pegados a las paredes, con las armas en alto, mirando cada sombra. Marco iba adelante, Fabián cubría la retaguardia y yo vigilaba los flancos. Ya no éramos extraños, éramos compañeros en medio del infierno. Avanzamos hasta la avenida Hidalgo. Lo que antes era una de las principales arterias de Ciudad Nueva Esperanza, ahora era un cementerio a cielo abierto. Lo que vimos ahí me va a perseguir hasta el día que me muera. Había un autobús escolar volcado en medio de la vía. A su alrededor, al menos una veintena de cuerpos pequeños, niños, algunos con sus mochilas aún puestas, otros irreconocibles. Pero no todos estaban muertos. Uno de ellos se movía, lo vi, se arrastraba. Pensé que tal vez estaba herido. Me acerqué con el corazón en la garganta. Cuando estuvo a 1 metro, levantó la cabeza. Su cara estaba desgarrada, los ojos sin vida, la mandíbula rota colgando hacia un lado. Abrió la boca, y ese sonido, ese maldito sonido. Un gemido seco, gutural, imposible. Retrocedí, le apunté. Dudé. Era un niño, pero ya no era un niño. Disparé. Solo una vez. A la cabeza, cayó. Fabián puso una mano en mi hombro. No dijo nada. Ninguno de nosotros dijo nada. Seguimos. No había tiempo para llorar. Pasamos frente a lo que quedaba de un supermercado. Estaba saqueado hasta los cimientos. Pero dentro, escuchamos un grito. Nos miramos. Marco asintió. Entramos. Entre los estantes vacíos, encontramos a una mujer. Tendría unos 30. Estaba acorralada contra una pared, con un hombre encima, mordiéndole el cuello mientras ella pataleaba, tratando de empujarlo. Fabián no lo pensó. Le voló la cabeza al tipo de un disparo. Sangre y fragmentos de cráneo salpicaron todo. La mujer se desplomó. Tenía el cuello destrozado. Sabíamos lo que eso significaba. Se aferró a mi brazo. No quiero convertirme, susurró. Por favor. Me miró directo a los ojos. Sabía lo que me estaba pidiendo. Marco desvió la mirada. Fabián apretó los labios. Tragué saliva. Asentí. Apunté. Y apreté el gatillo. El silencio que quedó fue más pesado que cualquier grito. Salimos del lugar sin decir una palabra. Afuera, la ciudad seguía desmoronándose. A lo lejos, escuchábamos explosiones. Algunos edificios ardían, otros colapsaban. Pasamos frente a una estación de policía, o lo que quedaba de ella. Las puertas estaban abiertas de par en par. Dentro, manchas de sangre en las paredes, vidrios rotos, muebles volcados. De pronto, un disparo, lejano, pero claro. Luego otro y otro. Nos detuvimos. ¿Qué hacemos?, preguntó Fabián. Marco miró al este. Si alguien sigue disparando, es que está vivo. Puede ser ayuda o problema. O ambas cosas, agregué. Decidimos acercarnos. Siguiendo el sonido, llegamos a un callejón donde un grupo de 4 personas resistía tras una barricada improvisada. Autos volcados, mesas, lo que encontraron. Disparaban hacia una horda que venía desde el otro lado. No menos de 40 infectados avanzaban hacia ellos. Les ayudamos sin pensarlo. Nos posicionamos detrás de un coche y abrimos fuego. Cada disparo derribaba a uno, pero eran demasiados. ¡A la cabeza! ¡Solo a la cabeza!, grité. Fabián lanzó una molotov que encontró tirada en el suelo. El fuego envolvió a varios. Algunos se desplomaron, otros simplemente siguieron caminando, envueltos en llamas, como si el dolor no existiera. Cuando la munición comenzó a escasear, Marco gritó: ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Por aquí! Retrocedimos hacia una tienda con persianas medio bajas. Empujamos la puerta. Uno de los del grupo la sostuvo mientras los demás entraban. Dentro, respiramos con dificultad. Uno de ellos, un tipo calvo y robusto, nos miró y dijo: «Gracias, de verdad, nos salvaron la vida». «No por mucho», respondí. «Esa horda no va a tardar en encontrar otra entrada». El calvo se presentó como Rubén.
Con él estaban su esposa Clara y 2 adolescentes, Mateo y Sofía. Habían estado buscando una salida de la ciudad, pero todas las rutas estaban cerradas o llenas de muertos. Les expliqué mi situación, mi hija, mi objetivo. San Marcos, murmuró Rubén. Está difícil, pero no imposible. Hay una ruta por las vías del tren. Va directo hacia el sur. Pasa cerca de San Marcos. ¿Es segura?, pregunté. Nada es seguro ahora, respondió. Pero es mejor que las calles. Miré a Marco y a Fabián. Asintieron. Entonces vamos, dije. Nos movimos en grupo. 7 personas, cada una con sus miedos, sus heridas y sus razones para seguir adelante. La entrada a las vías del tren estaba detrás de un almacén. Forzamos una reja y nos deslizamos dentro. Avanzamos en fila. El eco de nuestros pasos se mezclaba con el de los gemidos lejanos. A mitad del trayecto, un estruendo, algo grande. Miré hacia adelante. Un vagón descarrilado bloqueaba el paso. Y había movimiento dentro. Me acerqué con el machete en mano. De pronto, de entre los restos, salió una figura. Grande, más grande que cualquiera de esos muertos que había visto antes. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Tal vez en vida pesaba más de 150 kilos. Ahora, su piel colgaba como trapos. Sus brazos estaban desgarrados, pero sus músculos seguían hinchados, deformes. Y lo peor, corría. Se lanzó hacia nosotros como un toro desbocado. ¡Atrás!, grité. Disparamos. Varios tiros. No caía. Solo se tambaleaba. El monstruo embistió un carro de carga que usamos como cobertura. Lo lanzó a un lado como si fuera de papel. Rubén cayó. Mateo gritó. Clara intentó arrastrarlo. Fabián le vació todo un cargador en la cabeza. Y finalmente, la bestia cayó. Cuando el cuerpo golpeó el suelo, el temblor se sintió hasta en los huesos. Nos acercamos, respirando como si nuestros pulmones fueran a estallar. ¿Qué carajo era eso?, susurró Sofía. No quiero saber, respondí. Seguimos. Cruzamos el resto de las vías. A lo lejos, por fin, pude ver los tejados del barrio San Marcos. Pero también vi otra cosa. Humo, fuego y docenas, no, cientos de ellos. El infierno apenas comenzaba. San Marcos estaba justo frente a nosotros. Pero lo que antes era un barrio tranquilo, lleno de parques, tiendas pequeñas y familias, ahora era un campo de batalla. El fuego devoraba varias casas. Las columnas de humo se alzaban como lápidas hacia el cielo gris. Desde aquí podíamos ver cómo las sombras deambulaban entre los escombros. No eran pocos, no eran decenas, eran cientos. Cubrí mi boca. Cerré los ojos un segundo y respiré hondo. Mi hija estaba ahí. Lo sentía, lo sabía, y no me iría de este infierno sin encontrarla. ¿Estás seguro de que ella sigue aquí?, preguntó Marco mirando a la distancia. No tengo otra opción más que creerlo, respondí. Y si no lo está, lo sabré con mis propios ojos. Rubén se adelantó señalando una ruta. Por ahí. Ese callejón lleva directo a la avenida principal. Después, podemos cruzar por los patios traseros. Menos visibles, asentí. Nos movimos en fila, despacio, con los rifles en alto. El silencio estaba lleno de amenazas invisibles. Cada paso, cada crujido bajo los pies era un disparo en los nervios. De repente, un grito. No un gemido de ellos, un grito humano. Nos detuvimos, escuchamos con atención. Otra voz, luego otra. Nos acercamos sigilosamente a una casa de 2 pisos. La puerta estaba entreabierta. Adentro, un grupo de 5 hombres armados discutía. «Nos vamos ya. Esto no se sostiene más», gritaba uno, nervioso. «No. Primero conseguimos más comida, más municiones. Sin eso no sobrevivimos una semana», respondió otro, más calmado, pero con un tono de amenaza. «¿Y qué? ¿Vamos a seguir robando a familias? Esa no fue la idea cuando empezamos. La idea era sobrevivir. Y seguimos vivos, ¿no? Entonces cállate». Nos miramos entre nosotros. Sabíamos lo que era eso. Una de esas nuevas bandas que surgieron en cuestión de horas. Grupos de saqueadores, ex policías, criminales o simplemente civiles que entendieron demasiado rápido que las reglas ya no existían. «Podemos rodearlos y pasar», susurró Fabián. «O podemos limpiarlos». «No vine aquí a hacer más enemigos», respondí. «Pero si se interponen», no terminé la frase. Una puerta trasera se abrió. Un hombre salió cargando una mochila llena. No nos vio. Marco lo derribó en silencio, cubriéndole la boca. Lo inmovilizó en el suelo. «Shh, tranquilo. No te haremos daño si cooperas», le dijo. «Por favor, no me maten», suplicaba el tipo. «No te mataremos si nos das información». «¿Cuántos son? ¿Qué hacen aquí?» Solo buscamos cosas. Comida, medicinas.
No queremos problemas. Somos 7. 2 están vigilando en la azotea. ¿Aquí cerca vive una mujer? Andrea Salinas. Tiene una hija, Lucía, de 7 años. Pregunté con el corazón en la garganta. El hombre se quedó pensativo. No sé, pero creo que sí. Vi una casa en la esquina, barricada. Ayer vimos a una mujer y una niña entrar. No han salido, pero, hermano, ese lugar está rodeado. Hay muchos de ellos. Me temblaron las manos. La respiración se me cortó. ¿Están vivas?, pregunté casi suplicando. No lo sé, no lo sé. Fabián miró a Marco. No podemos perder tiempo. No, afirmé. Seguimos. Amarramos al hombre y lo dejamos ahí. No era una amenaza. Era solo otro pobre diablo atrapado en este infierno. Nos movimos hacia la esquina, y ahí estaba. La casa. La reconocí al instante. Las cortinas azules, la bicicleta de Lucía tirada en el jardín, el auto de Andrea estacionado a un lado, con las puertas abiertas, pero también vi lo otro, 3 cuerpos tirados en la acera, 2 infectados arrastrándose por el patio, y al menos 5 más golpeando las ventanas, intentando entrar. «Están dentro», susurró Rubén. «Tienen que estarlo. Tenemos que hacer algo ya», dijo Sofía, pálida. Miré a Marco. «Cubran desde aquí. Yo entro». «¿Estás loco?», respondió. «No va solo». «Sí, voy solo. Es mi hija». Apreté el rifle. «Cubran los flancos. Manténganlos lejos de las ventanas. Si no salgo en 5 minutos, sigan sin mí». Marco me miró un segundo. No le gustaba. A ninguno le gustaba. Pero entendían. Me acerqué. 2 disparos precisos. 2 infectados en el suelo. Corrí hasta la puerta principal. Pateé el pestillo. Entré. «Andrea, Lucía, soy yo, Cortés». Silencio. Luego, una voz. «Aquí, arriba». Subí las escaleras casi de un salto. En el segundo piso, barricadas con muebles. Detrás, Andrea. Y Lucía, mi hija, mi niña, estaba viva. Sus ojos llenos de lágrimas. Corrió hacia mí. La abracé con tanta fuerza que pensé que nunca más la soltaría. «Papá, papá», sollozaba. «Shh. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí». Andrea estaba pálida, herida en el brazo, pero viva. «Tenemos que salir. Ya. No hay tiempo». «¿Cómo? Están por todas partes», respondió. Asentí. «Déjamelo a mí». Derribé parte de la barricada y miré por la ventana trasera. «Marco, ¿me copias?», susurré por radio. «Aquí. Te cubrimos. Abrimos por la parte trasera en 10 segundos. Prepara fuego de cobertura». «Entendido». Miré a Andrea y a Lucía. «Cuando diga, corren, no miren atrás, no se detengan». Conté. 1, 2, 3. Pateé la puerta trasera. Disparos, gemidos. 2 caen. Marco y Fabián limpian el pasillo. «¡Ahora!», grité. Corremos. Cruzamos el jardín trasero. Un infectado salta desde la izquierda. Le meto el machete en la cabeza. Otro se abalanza desde el lado derecho. Fabián lo derriba de un disparo. Llegamos a la calle. Seguimos corriendo, esquivando, saltando cuerpos, atravesando los patios traseros de otras casas. «¡Por aquí!», grita Rubén, señalando una puerta abierta que da hacia un callejón despejado. La cruzamos, la cerramos tras nosotros, y entonces, silencio. Solo nuestra respiración, pesada, agitada, llena de terror y alivio. Nos miramos, todos, enteros, vivos. Abracé a Lucía, me arrodillé, le besé la frente. «Lo lograste, papá», susurró. «No, no todavía, pero estamos juntos, y eso es lo que importa». Nos quedamos ahí, abrazados, en medio del fin del mundo, pero sabíamos que esto estaba lejos de terminar. El silencio después de la huida era engañoso. Sabíamos que solo era cuestión de minutos antes de que esos malditos nos rastrearan otra vez. Las calles no eran seguras. Ningún lugar lo era. «¿A dónde ahora?», preguntó Marco, limpiando el sudor de su frente mientras recargaba su rifle. Miré a Andrea y a Lucía. La niña temblaba, aferrada a mí como si soltarme significara desaparecer. Andrea estaba pálida, débil. La herida en su brazo comenzaba a infectarse. «Tenemos que salir del barrio», respondí. «Buscar un punto alto, un edificio, un tejado. Desde allí veremos si alguna ruta sigue libre. O si nos esperan más de ellos», murmuró Fabián, con el rostro sombrío. Rubén se acercó mirando hacia el horizonte. «¿Ven aquello?», señaló. «Ese es el edificio de la vieja fábrica textil. 5 pisos. Desde ahí podremos ver todo el sector». «Perfecto», asentí. «Vamos».
Nos movimos rápido, pegados a las paredes, cruzando patios, trepando vallas. Cada esquina era un salto al vacío. Cada sombra podía esconder la muerte. Pero lo peor no eran los muertos. Lo supimos al llegar a la fábrica. Desde la distancia, vimos movimiento. Figuras armadas. No eran infectados. «Mierda», susurró Marco. «No son de los nuestros». Observamos con cuidado. Un grupo de al menos 8 hombres custodiaba la entrada del edificio. Estaban armados hasta los dientes. Fusiles automáticos, escopetas, hasta lanzagranadas improvisados. En el techo, una bandera pintada a mano ondeaba. Una calavera sobre un fondo rojo. «Saqueadores», murmuró Rubén. «He oído hablar de ellos. Son peores que los muertos». «¿Qué hacen aquí?», preguntó Andrea, apretando a Lucía contra su pecho. «Controlan rutas, acaparan comida, armas y trafican con personas», dije con la voz tensa. «Si nos ven, no habrá negociación». Fabián observó los alrededores. «Podemos rodearlos. Hay un callejón por detrás, tal vez una entrada de servicio. Si nos descubren, estamos muertos», advirtió Marco. Respiré hondo. No había otra opción. El edificio era nuestra única esperanza para encontrar una ruta de salida. «Nos dividimos», ordené. «Rubén, Andrea y Lucía se quedan aquí escondidos. Los demás, conmigo. Vamos a limpiar esa maldita fábrica». Rubén asintió mirando a su esposa y a mi hija. «No las dejaré solas. Nos preparamos. Verificamos las armas. Contamos la munición. No sobraba nada». «Sin errores», susurré. «Disparo limpio, rápido, silencioso si es posible. Pero si se arma, disparen hasta que caigan». Nos deslizamos por el callejón. La entrada trasera estaba medio abierta, bloqueada por escombros. Subimos por una escalera de servicio, lenta, oxidada, que crujía a cada paso. En el segundo piso, escuchamos voces. 2 hombres estaban revisando cajas. Uno fumaba, el otro maldecía porque no encontraba algo. Marco no esperó. 2 disparos con silenciador. Preciso, limpio. Ambos cayeron como sacos de arena. Seguimos. Tercer piso, más movimiento. Otros 3 tipos, conversando, riendo, bebiendo. No estaban alerta. Creían que el peligro estaba afuera, no dentro. Fabián lanzó una botella de vidrio al otro extremo de la sala. El ruido hizo que los 3 miraran hacia allá. Nos asomamos desde la escalera. 3 tiros, 3 cabezas perforadas. Subimos. Piso 4. Silencio. Pero en el 5.º piso, el ruido era diferente. Voces, discusiones, gritos. Nos arrastramos hasta la puerta del ático. Desde allí vimos la escena. 2 rehenes, una mujer y un hombre, amarrados a 2 sillas, golpeados, sangrando, rodeados por 4 saqueadores. Uno de ellos, el líder, grande, ropa táctica, chaleco antibalas, fusil de asalto cruzado en el pecho. «Tenemos que mover la mercancía ya», decía el líder, «antes de que esta ciudad se vuelva un horno». «¿Y estos 2? preguntó uno. «Si no sirven, los dejamos, o los usamos de cebo». Mi mandíbula se tensó. Marco me miró. «¿Qué hacemos?», preguntó. No respondí. Ya sabía lo que iba a hacer. Me levanté. Tomé la granada que llevaba colgando en el chaleco. Le quité el seguro. En cuanto la lancé, entramos. La lancé hacia la mesa en la que los saqueadores tenían sus armas. La explosión fue brutal. Madera, vidrio y carne volaron en todas direcciones. Entramos disparando. El líder intentó levantarse, pero Marco le metió 2 balas en el pecho. Cayó, pero el chaleco lo protegió. Aún así quedó aturdido. Uno de los saqueadores disparó desde el suelo. Fabián lo remató con un tiro en la frente. Me lancé sobre el líder antes de que pudiera reaccionar. Lo golpeé con la culata del rifle. 1, 2, 3 veces. Su nariz se rompió. La sangre salpicó mi uniforme. «Basta, basta, no me mates», gritaba. «Dame una sola razón», escupí. Hay una ruta, una salida segura. La usamos para mover mercancía». «¿Dónde?» «Por las alcantarillas. Conecta con la periferia, hacia el norte, hacia la línea», tosía. «Pero está controlada, está llena de cosas, pero también de salida». «¿Está abierta?» Sí, pero hay que correr. Ellos vienen». «¿Quiénes?» «Los de la zona roja. Están viniendo. Todos». Sus ojos se abrieron. Y entonces lo escuchamos. Un sonido que no era un gemido. No era un grito humano. Era un rugido. Un rugido que venía de las calles. De cientos, miles. Nos asomamos al tejado. Y ahí estaban. Una marea infinita de cuerpos. Un océano de muertos vivientes. Habían sido atraídos por las explosiones. Los disparos, el fuego, venían en nuestra dirección. «No hay tiempo», gritó Marco. «Bajemos ya».
Cortamos las cuerdas de los rehenes. Eran civiles. Agradecieron con lágrimas en los ojos. Descendimos por la misma escalera de servicio. Llegamos a la planta baja. Rubén ya nos esperaba con Andrea y Lucía, los ojos llenos de pánico al ver la horda aproximarse. «¿Qué hacemos ahora?», gritó Clara. «Las alcantarillas. Es nuestra única salida», dije. Corremos hacia la entrada. Un viejo pozo de mantenimiento, detrás de un edificio. Quitamos la tapa metálica a la fuerza. «¡Bajen! ¡Rápido!», ordené. Uno a uno, descendieron. Lucía fue la primera, después Andrea, luego Clara, los civiles, Rubén. El último en bajar fui yo. Mientras me deslizaba por la escalera, vi cómo los primeros infectados doblaban la esquina, corriendo, con los ojos vacíos, la boca abierta, las manos estiradas, ansiosos por desgarrarnos. Salté. Cerré la tapa con un golpe seco, y la oscuridad de las alcantarillas nos envolvió. En la superficie, el mundo se derrumbaba, y en ese momento supe que lo peor aún no había terminado. El sonido metálico de la tapa cerrándose sobre nuestras cabezas fue como un portazo del mundo. Un corte abrupto entre la muerte que rugía allá arriba y la oscuridad húmeda que nos envolvía aquí abajo. El eco de nuestros pasos resonaba en los túneles, agua sucia, escombros, ratas, pero también vida. Aquí, al menos, aún respirábamos. Lucía apretaba mi mano con fuerza. Su piel temblaba. Andrea caminaba detrás, sosteniéndose la herida, cada vez más pálida. Rubén iba abriendo camino con una linterna. Marco y Fabián cerraban la marcha, atentos a cada sonido, cada sombra. Las alcantarillas eran un laberinto. Tuberías oxidadas cruzaban los techos. El aire olía a humedad, a podredumbre, a descomposición. Pero lo peor no era eso. Lo peor eran los ecos. Porque allí abajo no estábamos solos. De vez en cuando, escuchábamos algo moverse en la oscuridad. Chapoteos, pasos, algo arrastrándose. A veces parecía cerca, otras demasiado cerca. ¿Seguro que esta es la ruta?, preguntó Marco, con la voz tensa. Es lo que dijo ese malnacido allá arriba, respondí. Pero no tenemos otra opción. Avanzamos, cruzamos una bifurcación, luego otra. El agua llegaba a las rodillas en algunos tramos. Entonces, un grito. No fue uno de nosotros, un grito ahogado, lejano. Después, silencio. Nos detuvimos, nos miramos. Nadie dijo nada, pero todos pensábamos lo mismo. Sigamos, susurré. Caminamos más rápido. Pero con cada paso, el miedo se hacía más pesado, como si el aire mismo se volviera más denso, más difícil de respirar. De pronto, un crujido metálico. Algo cayó delante de nosotros. Levantamos las linternas. Un cuerpo. No era un infectado, no aún. Era un hombre, civil. O tal vez uno de esos saqueadores. Tenía el cuello desgarrado, los ojos abiertos, la mandíbula arrancada. Lucía se tapó los ojos. Andrea la abrazó, apretando los dientes para no gritar. Y entonces, lo vimos. Al fondo del túnel, una sombra, alta, ancha. No caminaba, se deslizaba. Cuando la luz de la linterna la alcanzó, entendimos. Era algo. Un cuerpo humano deformado, hinchado. La piel desgarrada mostraba músculos expuestos, huesos sobresalientes, las piernas torcidas, las manos, garras, y en lugar de ojos, 2 cavernas negras. No era un infectado común, era algo peor. Atrás, susurró Fabián, pero ya era tarde. La cosa rugió y cargó. Nos lanzamos hacia los lados. El monstruo embistió una de las paredes, derribando ladrillos y haciendo temblar todo el túnel. Disparamos. 1, 2, 3 ráfagas. Las balas perforaban la carne, pero no lo detenían. Saltó sobre Marco, lo agarró por la pierna y lo lanzó contra la pared. El sonido del golpe fue seco. Marco quedó inmóvil, inconsciente, tal vez muerto. Fabián le vació el cargador en la cabeza. Finalmente, la bestia cayó. Su cuerpo colapsó con un estruendo que hizo vibrar el suelo. Corría hacia Marco, seguía respirando, sangraba por la cabeza, pero estaba vivo. «¡Levántate, cabrón! ¡No te mueres aquí!», grité mientras lo arrastraba. Seguimos. No había otra opción. Los disparos habían hecho eco en todo el sistema de túneles. Pronto sabríamos si había más cosas ahí abajo. Después de varios minutos que se sintieron como horas, encontramos la compuerta. Una vieja escalera metálica que llevaba hacia la superficie. Subimos uno a uno. Empujé la tapa. Estaba trabada. Golpeé. Empujé con todo. Finalmente cedió. La luz del amanecer nos cegó por un segundo. Salimos. Estábamos en las afueras de la ciudad. La carretera hacia el norte, abierta. Pero la vista que teníamos era el mismísimo fin del mundo. La ciudad ardía.
Desde aquí veíamos columnas de humo, explosiones a lo lejos y una marea interminable de infectados moviéndose como un enjambre que devoraba todo a su paso. «Dios», murmuró Rubén, «no queda nada». Respiré hondo. «No importa, estamos vivos». Lucía me abrazó. Andrea se desplomó a mi lado, agotada, la fiebre subiendo. Fabián ayudaba a Marco, que apenas podía caminar. Clara lloraba en silencio. «¿Y ahora?», preguntó Sofía, con la voz quebrada. Miré hacia el horizonte. Sabía que la línea seguía siendo un rumor. Un lugar donde tal vez, solo tal vez, el gobierno aún mantenía control. «Ahora seguimos», dije. «No podemos quedarnos aquí». Tomé a Lucía en brazos. Miré por última vez hacia Ciudad Nueva Esperanza. Ese lugar ya no existía. Solo quedaban ruinas, humo y muerte. Caminamos, uno a uno, dejando atrás las carreteras rotas, los autos quemados, los cuerpos esparcidos. A cada paso, pensaba en todo lo que habíamos perdido. En lo que dejamos atrás. Amigos, compañeros, una vida entera. Pero también pensaba en lo que aún tenía. A mi hija. A la posibilidad, por mínima que fuera, de encontrar un lugar seguro. Y sobre todo, una promesa. «Te lo juro, Lucía», susurré apretándola contra mi pecho. «No te voy a fallar. No importa cuánto me cueste. Seguiremos, hasta donde sea. Hasta que no quede más aire en mis pulmones. Porque mientras respiremos, mientras podamos caminar, no estaremos muertos». Y entonces lo entendí. El verdadero enemigo no son los muertos, no son las hordas, no son los monstruos deformes que salen de la oscuridad. El verdadero enemigo es rendirse, y esa es una batalla que no pienso perder.